Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí esta tarde compartiendo este rato de intercambio de investigaciones. Y efectivamente, yo me he centrado en investigar lo que ha sido el Arsenal de Cartagena, tanto en el 18 como en el 19. De ahí el título que le he dado a la comunicación. Bueno, lo más importante es que primero que recordemos qué es Cartagena, qué ubicación tiene. La ciudad de Cartagena, como reza un mosaico que hay a la entrada del puerto, los que la conozcan, dice, con esto poco a poco llegué al puerto a que los de Cartago dieron nombre. Cerrado a todos vientos, encubierto, a cuyo claro y singular renombre se muestran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado, ¿no? De Miguel de Cervantes. Perdón, este trocito nos recuerda que Cartagena siempre ha sido uno de los puertos más seguros del Mediterráneo. Su posición estratégica la hizo ser políticamente de primordial importancia, porque ha sido la salida natural de Castilla al Mediterráneo, lo fue desde la Reconquista. De ahí que cuando se decidieron construir los arsenales, en el caso de Cartagena hablamos de un arsenal ilustrado para una ciudad ilustrada, y del gran arsenal del Mediterráneo español, como lo denominó Merino Navarro. Un lugar en el que solo había, aquí vemos en este plano, se ve perfectamente un varadero de galeras y un pequeño espigón, pero en el marco de una bahía natural muy amplia, muy segura, es donde se construyó este arsenal. Al finalizar la guerra de sucesión, la nueva dinastía borbónica pone en marcha un plan para establecer una armada en el marco de las medidas reformistas de la Ilustración. Y comienza la creación de los tres departamentos marítimos, las tres bases navales, que serían el del norte, con capital en Ferrol, el de Mediodía, con capital en Cádiz, que también se ha hablado aquí esta tarde, y del Levante, con capital en Cartagena. Por lo tanto, el plan de Patiño, durante el reinado de Felipe V, se pone en marcha toda esta aventura para actualizar Cartagena y las otras ciudades a las necesidades que la Armada iba teniendo. En conjunto, aquí tenemos una declaración del idea del Estado de la Marina, cómo se podría definir un arsenal. Era un conjunto de edificios, en tierra como en agua, propios para construir, carenar los viejos bajeles, para su mejor conservación, resguardo, igualmente que cuantos pertrechos, municiones, materiales, géneros se necesitaban para los mismos, buques y además fines de servicio del Landa, por lo cual era un lugar en el que había todo tipo de pertrechos y todo tipo de actividades. La construcción del arsenal de Cartagena pronto excede de ser una obra por y para la Marina y se va a convertir en el centro de la economía cartagenera y del ámbito regional y extrarregional. Se convierte en un núcleo industrial, en aquella época además en la que no había industria ninguna. El lugar que se escoge es en la desembocadura de la Rambla de Benipila, la dársena de Mandarache, por el resguardo que tenía ante posibles ataques. Un complejo naval como el de Cartagena era efectivamente un lugar con construcciones, reparaciones y gigantescas instalaciones industriales, como hemos dicho, en un solo recinto. Esto también lo comparte de Merino Navarro, para hacernos una idea de en qué se convierte una ciudad pequeña, tranquila como Cartagena, entonces, al convertirse en un núcleo industrial con una intensa actividad de trabajo de técnicos, operarios, etc. La creación del Departamento Marítimo y del Arsenal la importancia tiene dos aspectos. A corto plazo se convierte en un núcleo industrial y, por tanto, en un centro importante de la economía, ya hemos dicho, regional y extrarregional, con lo cual significaba que a corto plazo esto era una etapa de expansión para la ciudad, que tenía empleo, creció en población, etcétera. Podríamos hablar mucho, pero tenemos poco tiempo. Y a largo plazo, sin embargo, la convierte en una ciudad especialmente sensible a las crisis del Estado. Por lo tanto, se convierte en un modelo de ciudad portuario militar del siglo XVIII. Si el arsenal funcionaba bien, el Estado iba bien, la ciudad crecía, se movía. Había crisis, la ciudad se paralizaba, pasaba hambre, se perdían puestos de trabajo, al ser totalmente dependiente. Aquí tenemos el lugar donde se ubicó, según plano de Feringán, que fue el que finalmente se aceptó después de barajarse muchos planos, para la construcción del arsenal en esta zona denominada Mar de Mandarache, donde se trazaría la base. Podemos ver aquí el plano perdón, de Feringán de 1751, con el arsenal ya trazado perfectamente en la dársena.
¿eh? Supuso, claro, en aquel momento poner en marcha un avance tremendo, los estudios de Feringham en otros arsenales europeos para convertirse verdaderamente en un técnico ejemplo a seguir. Plano de Vodopich, también con la dársena, con todos sus diques secos, la zona de arenado que es ahora mismo la zona de Navantia, es decir, un arsenal importantísimo construido con un esfuerzo enorme en aquel momento. Este es un plano de 1768, en el que ya vemos el arsenal completamente terminado, vemos la dársena de entrada de Cartagena, puerto, y dentro la entrada al arsenal totalmente cerrado, a su vez dentro de que el puerto también de por sí era cerrado. Aquí están los diques secos, de los que hablaré casi inmediatamente. Bien, los trabajos del arsenal están recogidos, datos, informes, todo tipo de descripciones, y este cuadro de este óleo de Mariano Ramón Sánchez nos demuestra, pues, por ejemplo, buques estando dando el costado, dando la banda para ser carenados y trabajos de todo tipo. Las láminas del álbum del Marqués de la Victoria, etcétera, recogerían todo tipo de trabajos de construcción en la que no podemos detenernos, pero hay muchísimo material e información y fuentes que nos explican claramente todo este proceso. Se mantuvo también el arsenal aislado de la peligrosidad. Se le construyó un muro defensivo y una fachada coronada por una torre y un triple arco, que es la puerta de entrada tradicional que todos los cartageneros asocian al. Quedó terminado la estructura básica en el año 1782, con el reinado de Carlos III. Y bueno, pues con toda clase, aproximadamente 12 millones y medio de jornales, muelles, almacenes, aparejos, es decir, todo tipo de esto, no máquinas, fábrica de jarcias, cuarteles, que no voy a entrar en leer todo para no perder mucho tiempo. Importancia especial sí merece que nos detengamos en la construcción de los diques secos de carena. Los diques secos de carena serán los primeros diques secos del Mediterráneo, es decir, los primeros diques en un mar sin mareas, en un mar en que la marea no ayuda a que el barco suba, salga del agua para poder ser varado y carenado. Por lo tanto, se consideran de las principales obras hidráulicas de los primeros tercios del siglo XVIII. Antes de tener los diques secos, los barcos se reparaban, se carenaban, lo que se llamaba dar la banda, una ensenada, dando la vuelta, totalmente boca abajo, sobre una playa. Era la forma con la consiguiente peligro de deformidad para el barco. Este es el dique seco en el que el barco entra y allí depositado ya sobre el lecho de madera, se trabaja sobre él. Aquí tenemos el plano de Feringham en el que vemos perfectamente los dos diques secos, la poza de bombas y las ratas de construcción. Construidos en el 1753 y 1754 respectivamente. Los hombres que trabajaban en este trabajo, durísimo trabajo, eran los que estaban condenados a las mayores condenas. Había un arsenal, un presidio, veremos más adelante, y cumplían dentro de la llamada poza de bombas. Trabajaban con el agua hasta la cintura y todo el día, realizaban sus turnos, comían, morían, dormían. Muchos de ellos incluso, de Jorge Juan, pedían pasar a los presidios de África para librarse de este durísimo trabajo que eran a los esclavos, a los condenados, a reos por delitos de sangre, como he dicho. Cuando se aplica la máquina de vapor, lógicamente, pues libera muchísimo de este trabajo. También se considera que puede ser la primera que se instaló en España y quizá en un arsenal europeo. Realizaba el trabajo de 300 hombres y, por lo tanto, pues agilizó mucho esta durísima tarea. Estos diques de carena, de reparación de carena, funcionaron hasta finales del 18 de manera espectacular, con una actividad tremenda, pero, claro, dieron instrumentos de gran importancia pues, para conservar todo tipo de material naval. Con la paralización del arsenal en los primeros años del siglo XIX, guerra de la independencia, crisis de la Armada, etc., viene el de los diques y se abandonan. En el momento que se abandonan a las filtraciones propias del terreno, tal como hemos visto, construidos sobre una zona de ensenada natural, pues dejan de funcionar, se pierden y no volverán a funcionar nunca más. Esto es una de las grandes pérdidas de patrimoniales que tiene el arsenal de Cartagena. En los años 20 del siglo XX se remodelan los diques, vemos que se les amplía bastante para crear la base de submarinos.
de atraque de los submarinos. Pero en ese momento todavía conservaban las bombas de fuego, se llamaban, las bombas de achicar, y por dentro tenían su infraestructura. Más adelante, en 2001, 2010, una segunda remodelación, ya vemos que ha cambiado completamente. Ahora son dársenas inmensas en el que atracan los submarinos y los diques han desaparecido, tanto por fuera como por dentro. Se ha perdido, por lo tanto, un patrimonio naval importante bueno, pues no se valoró de qué época eran ni cómo estaban, porque realmente pues hubo una denuncia, etcétera, pero la triste realidad es que los hemos perdido. Incluso tenemos fotos de restos de los diques en un vertedero, que se echaron allí las maderas y todo eso, todo el engranaje, digamos, que tenían por dentro esa madera que recubría la piedra para que el barco descansara sobre ella. Son los reinados en los que se construyen los arsenales: Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, prácticamente todo el siglo XVIII. Y al mismo tiempo, la creación del arsenal completa lo que es la base naval. Entonces, como base naval, como capital de la base naval, Cartagena tiene un montón de construcciones, en lo que tendrán Ferrol y Cádiz, como la Casa de Intendencia, el cuartel de batallones, el Real Hospital de Marina, la muralla de Carlos III, fuerte de Atalaya, diferentes fuertes, galeras, un cuartel de presidiarios, en el que lógicamente estaban estos presos que hemos dicho que trabajaban allí, un parque de artillería, cuartel de guardia marina, es decir, que toda una batería, valga la redundancia, de cuarteles y de edificios que acompañan a esa categoría de capital de la base naval. Aquí tenemos el antiguo Hospital de Marina de Cartagena, hoy en día está remodelado, que se construyó bajo la dirección de Sebastián Feringham. Hoy en día, gracias a que es sede de la Universidad Politécnica y se ha convertido en Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, ha sido completamente remodelado porque llegó a estar en un estado de abandono tremendo y se mantiene pues, en perfecto uso porque es una universidad. El grabado del parque de artillería, este grabado es muy conocido, el parque de artillería que fue construido por el ingeniero croata Bodopic, sufrió una explosión tremenda con el movimiento cantonal. En 1874 tuvo que ser reconstruido totalmente, se le añadió un segundo piso que no tenía y ahora mismo es actual sede del Museo Militar y del Archivo Municipal de Cartagena, con lo cual también se conserva en muy buen estado. La muralla de Carlos III era la pieza fundamental de defensa. Una vez terminado el arsenal y todos los edificios, la plaza tenía que estar defendida. Fue el último cinturón defensivo que se construyó. Hoy se conserva tan solo parcialmente. Sabemos que la muralla llegaba hasta el borde de lo que hoy todo esto es relleno y es carretera y tal. El agua llegaba hasta la muralla del mar, por eso se llamaba así. Se conserva aparte, porque hay que decir que rodeaba toda la ciudad, tenía 3 puertas monumentales, Madrid, Santa Catarina y San José, y todas ellas fueron destruidas. Han desaparecido las 3. Al principio del siglo XX, con el ensanche de la ciudad, para hacer el crecimiento de la ciudad, se decidió derribarlas para ampliar la ciudad. El criterio de la época de no conservar parte ni nada. De San José solo conservan 2 bóvedas, que son la oficina de turismo, cuerpo de guardia integrados en la muralla. Es lo único que conservamos hoy en día de todo lo que estas 3 que hemos visto. Y en los años 90 se acomete la remodelación de la muralla, también un tema muy polémico. Se restauró, incluyendo un coronamiento, este que vemos aquí, tipo vanguardista, muy polémico. Fue recurrida la restauración judicialmente, al final ganó en el Tribunal Supremo a Forca, la Asociación de las Fortalezas de Cartagena, pero con el compromiso por parte del Ayuntamiento de volverla a su estado antiguo, pero evidentemente por razones económicas no se ha vuelto y bueno, así está. Ahora mismo aquí esto es el antiguo Hospital de Marina, hoy Politécnica, y todo el conjunto, la verdad que hoy tiene un enorme atractivo cultural, patrimonial, turístico, porque ya vemos el Hospital Antiguones, el Hospital de Marina, la muralla, toda esa zona está completamente, gracias a que se le ha dado otro uso, que muchas veces es el gran problema de las ciudades militares que tienen fortalezas, que se van abandonando. Si no se les da otro uso, terminan pues, en el suelo, literalmente. Bien, es importante también hablar del cuartel de presidiarios, de ese cuartel que hemos dicho donde estaban los condenados, que a Cartagena llegaban muchísimos,
muchos esclavos para trabajar en el arsenal, lógicamente, y se pensó construir uno junto al arsenal, pegado al arsenal, para albergarlos. Este edificio, que también fue dirigido por Vodopich, se construyó entre 1776 y 1785 y después, más tarde, tuvo un cambio radical de uso. En el año 46, 1946, y en el siglo XX, después de la Guerra Civil, se decide cambiar su función para convertirse en cuartel de instrucción de marinería. Esto, de hecho, durante muchísimos años y mucha gente de diferentes partes de España que ha hecho la mili, pues lo recuerda así, como cuartel de instrucción. En fin, hasta que en el 99 queda en desuso esta su antigua puerta y se queda con la duda que se hace, se tira, no se tira, se arregla. Bien, finalmente vuelve a ser nuevamente a ser cogida por la Universidad Politécnica, que la transforma en esto de la empresa. Y bien, esa polémica sobre la puerta, finalmente se decide mantener la puerta fuera, ya que la puerta estaba adosada, bueno, dejándola en blanco, pero no se tira, con también diferentes opiniones, y esta es ahora mismo la parte antigua, la parte nueva que se ha hecho con este sistema, pero como le digo, ahora mismo está otra vez en pleno uso, gracias también a ser universidad. Aquí podemos ver cómo era su parte trasera, cuando era cuartel de presidiarios y cuando era CIN, y cómo es ahora mismo, que al lado tiene el Museo Naval, ¿eh? Y en la parte de aquí tiene el Museo Naval y por aquí está el submarino Peral, y esto ya es dentro del arsenal. Ese cambio que ha tenido pues, esa remodelación que la mantiene, como les digo, perfecta. Cuartel de Antiguones, también un edificio, aquí lo vemos. Perdón, Cristina, que te corte, pero has agotado ya tu tiempo. Necesito que concluyas. Gracias. Vale, pues concluyo ya. Era Antiguones, un par de fotografías, las defensas del puerto y los sistemas defensivos, y solo me quedaban conclusiones. Solamente decir que gran parte de ese legado arquitectónico y el legado patrimonial que tiene Cartagena se mantiene y que ha tanto influido en la ciudad, se mantiene gracias a que ha sido cedido a otras instituciones para poder conservarse. Que lo que no está cedido son las fortalezas, es decir, los diferentes emplazamientos de fortalezas que defendían la ciudad, que están pendientes de una remodelación que no acaba de llegar. Muchas gracias por su atención.